Bueno, estimados, nos volvemos a encontrar hoy con una nueva clase. Habíamos nosotros empezado, espera que acomodo un poquito la cámara. Ahí está. Bueno, les cuento, estamos en unidad 13, trabajando sobre la forma de los actos jurídicos. Esta es la primera parte. Ya habíamos, en clase anterior habíamos empezado a trabajar, habíamos hablado un poquito de esto de que es la forma esencial. Bueno, ahí van a encontrar en Yambías que él menciona a Aristóteles, que les dice que la forma es el principio distinto que da una manera de ser a las cosas y la comunica y les comunica sus atributos. Para Yering, el contenido del acto desde el punto de vista de la visibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que nosotros vamos a ver del acto jurídico y que supone siempre el contenido, porque no hay forma sin contenido y no hay contenido sin forma. Para Yambías, la forma del acto ya lo hemos hablado, es la manera en que se va a exteriorizar la voluntad del sujeto. Como resulta del 913, habla el del Código Civil de Bresar, que dice sin forma no hay exteriorización de la voluntad. Es decir, nosotros no podemos ver aquello que esté en el fuero interno si no sale la luz. Esto es la forma de cómo va a salir a la luz la voluntad. En cuanto a la forma esencial, esto es que no va a ser concebible el acto sin forma. El acto siempre va a tener una forma, que es la exteriorización. Ahora, esa forma esencial, o ese contenido esencial, se diferencia de la forma legal, porque la forma legal es el conjunto de prescripciones que la ley entiende que tiene que cumplir ese acto, es decir, las solemnidades que va a tener que dar cumplimiento o dar cumplimiento a las partes para que tenga un efecto querido dentro de las relaciones jurídicas. Es decir, el efecto querido, perdón que acomodo de vuelta, perdón si se marean, el efecto querido que han tenido las partes cuando han decidido embarcarse en esta relación jurídica. En cuanto a las ventajas y digamos las ventajas y las no ventajas, esto que hemos trabajado de que cuando el formalismo en el derecho, lo pueden trabajar de Yambías, está muy bien desarrollado, es sumamente escueto, igual, no les ocupa ni una caricia, ¿sí? Lo van a poder trabajar de ahí. Después Yambías empieza a hablar del principio de la libertad, hablando del 974. Nosotros vamos a trabajarlo desde el Código Civil y Comercial, que ya lo hemos empezado a hablar la clase anterior. Es bastante sencillo porque no ha habido mucha modificación en cuanto a cómo lo trabaja el Código Civil y cómo lo trabaja el Código Civil Comercial. Van a ver que en realidad hay como un cambio en el Código Civil Comercial. Nosotros vamos a tener en el 284 la libertad de formas y en el 285 la forma impuesta, ¿sí? La libertad de formas es esto que va a darle la posibilidad a las partes de ellos mismos poner o determinar y establecer un mecanismo para expresar la voluntad, ¿sí? ¿Cuándo se corta esta libertad de forma? Cuando nosotros tenemos que la sociedad necesita determinada formalidad, valga la redundancia, o determinada cuerpo que va a tener el acto jurídico, es decir, la sociedad en el tiempo ha establecido necesidades donde ha incorporado estas prescripciones de la ley. ¿Por qué lo hace la ley? Esto es digamos, la idea de pensar también, porque es necesario que, digamos, el Estado nos imponga determinados mecanismos o determinadas formalidades en cuanto a digamos, por ejemplo, los bienes inmuebles, debido a su importancia económica,
el Estado ha establecido una forma particular de su transmisión y es a través de las escrituras públicas. Por ejemplo, la transmisión de los derechos reales sobre automotores tienen determinada formalidad. Esta formalidad está dada por los formularios que debemos llenar para que se pueda efectivizar la transmisión. No obstante, sigue aplicándose el principio del 285. Cuando no hayan otorgado el instrumento previsto, vale como acto entre las partes que se han obligado a cumplir estas formalidades. ¿Sí? Esto es la conversión del negocio jurídico. Es decir, si nosotros adquirimos un derecho real sobre un inmueble, no vamos a adquirir un derecho real sobre un inmueble si nosotros tenemos un boleto de compraventa firmado entre las partes. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a adquirir? Sí, vamos a adquirir una obligación de llevar adelante este instrumento, que es la escritura pública. También, no obstante, podemos hablar de instrumentos que se hacen entre las partes sobre automotores. ¿Valen como derechos reales? No va a valer como una transmisión de derecho real, pero sí va a valer como un derecho obligacional de llevar adelante la transmisión. ¿Sí? Va a valer entre las partes, pero no va a surtir efectos frente a terceros. ¿Sí? Bueno, habíamos quedado con el instrumento como concepto autónomo. ¿Sí? Esta es la última parte del punto 1. Y esto es lo que vamos a desarrollar en esta clase puntualmente. Si bien también es bastante escueto dentro de lo que es el instrumento como concepto autónomo, este punto se termina de cerrar cuando nosotros hablamos de nulidad. ¿Sí? Por eso no se desesperen por ahí si no queda tan en claro, pero sí lo vamos a desarrollar cuando veamos nulidad. ¿Sí? Vamos a volver a esto del instrumento autónomo. ¿Qué les dice nuestro libro de base, el libro de Zambías? Nos dice que el instrumento como elemento de la forma no se va a confundir con el acto jurídico que él ha instrumentado. Es decir, nosotros vamos a tener el acto jurídico por este lado y acá vamos a tener la forma en que se exterioriza. ¿Sí? Nos dice que puede ser que el instrumento no sea válido. ¿Sí? Que este instrumento, lo vamos a trabajar con marcadores, que ya lo habíamos utilizado. Y acá tenemos el acto jurídico y acá tenemos el instrumento que lo representa. ¿Sí? Van de la mano. Nos dice también que no obstante puede ser que este instrumento no sea válido, pero sí el acto jurídico sea válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que hay determinados actos jurídicos donde no va a depender de la forma la validez del mismo. ¿Sí? Y ahí nosotros tenemos que recuperar la clasificación donde vemos los actos solemnes y los actos no solemnes. Cuando el acto es solemne, el acto y la forma van de la mano. Si la forma es nula, el acto no va a tener efectos cuando es solemne. ¿Sí? Pensemos en el matrimonio. El matrimonio, si no se cumple con las formalidades de la ley, donde van de la mano, no va a surtir los efectos propios del matrimonio. ¿Sí? Ahora bien, ese acto jurídico no va a tener efectos. Pero si nosotros pensamos a posteriori, si la relación se concreta y siguen viviendo juntos, se llaman esposo y esposa, sí va a tener efectos en cuanto a la posesión de estado de familia, ¿sí? Pero les va a faltar el título, por lo cual no va a tener el efecto sobre matrimonio, ¿sí? No va a generar los efectos propios del matrimonio. Podrá generar otros efectos a posteriori, pero es a posteriori. Por eso, o sea, el acto del matrimonio se genera acá. Luego podemos llegar a tener la vida en común, ¿sí? Si ustedes lo podemos representar con la regla. Después de esta vida en común va a generar efectos, pero esta vida en común va a generar efectos, que lo vamos a representar con esto. ¿Sí? Pero el matrimonio en sí no genera efectos porque es un acto solemne. Ahora, si nosotros hablamos de actos donde no son no solemnes, este instrumento podrá ser inválido, podrá no tener las formas requeridas por la ley, pero el acto jurídico en sí va a generar efectos. ¿Sí? No generará efectos propios, como ya hemos charlado de cuando hablamos de la adquisición de derechos reales. ¿Sí? Quizá no va a generar el efecto propio porque no tiene esta formalidad. ¿Sí? Va a generar otro efecto.
¿cuál será ese efecto del boleto de compra-venta? La obligación de llevar adelante un instrumento propio para poder transferir los derechos reales sobre esos inmuebles, ¿sí? Eh, Espero que se haya entendido esta cuestión del instrumento autónomo. Pueden utilizar gráficos. Yo voy a tratar de trabajar con ustedes con algunos PowerPoint donde se vea efectivamente esta cuestión de donde nosotros tenemos actos solemnes y actos no solemnes, ¿sí? Donde puede caer el instrumento y puede seguir sustituyendo el acto en los actos no solemnes, sobre todo, y los actos no formales, obviamente, porque ahí es donde tienen que tener bien en claro la clasificación de actos formales, de actos no formales, ¿sí? Bueno, eso con respecto al instrumento autónomo. Nos ha quedado la forma y la prueba. En cuanto a estos, Jambías nos va a hablar que la forma y la prueba son conceptos inconfundibles entre sí. Mientras la forma es el elemento externo al acto jurídico, la prueba es el medio no necesariamente instrumental por el cual nosotros vamos a demostrar la verdad de haberse efectuado el acto jurídico, es decir, cómo nosotros acreditamos a posteriori que se ha realizado el acto jurídico. Cuando la forma se realiza mediante la presentación del documento otorgado para la forma del acto, estaríamos dentro de una misma cosa. Es decir, nosotros cómo vamos a acreditar ese elemento externo mediante la formalidad, ¿sí? Y las formas legales son las exigencias relativas. Y acá es donde nosotros vamos a poder distinguir las formas ad probationem de las formas ad solemnitatem, según la función que se le atribuye el cumplimiento de las prescripciones de la ley, ¿sí? Las formas legales ad probationem son las instituidas para facilitarnos a nosotros la prueba del acto. Jambías le va a hablar de el 1193, cuando tengan la forma escrita respecto de algunos contratos o el otorgamiento del doble ejemplar, como el 1590, donde se va a demostrar la verdad del hecho que se ha celebrado el acto, ¿sí? También tenemos otros medios de prueba distintos a los previstos ad probationem por la ley. No nos vayamos a los contratos. Nosotros hemos tenido en las clases determinadas formas de probar. Por ejemplo, el fallecimiento. ¿Cómo es la prueba del fallecimiento? Tenemos nosotros el principio, el hecho, cómo se prueba el hecho del fallecimiento, o cómo nosotros demostramos que ha fallecido la persona, o la presunción del nacimiento con vida, ¿sí? Ahí nosotros también tenemos esta cuestión de la aprobación. Me remito a lo que han estudiado sobre el nacimiento con vida. Bueno, en este sentido creo que hemos agotado un poquito lo que ha trabajado Jambías. Bueno, después en el libro ustedes van a encontrar la clasificación de los actos, de lo que hemos hablado, formales y no formales, los formales solemnes y los formales no solemnes. Los formales solemnes es el cumplimiento de las prescripciones de la ley bajo pena de nulidad. Los no solemnes serían que no va a tener esos efectos, los efectos propios del acto, sino va a poder tener otros efectos, ¿sí? Los formales está establecida la forma en la ley, y los no formales se les deja a las partes poder incorporar las formalidades. Las partes siempre pueden incorporar una formalidad más rigurosa de la que es establecida, y eso lo tienen en el 286, si no mal recuerdo. A ver, me voy a fijar, ¿sí? Puede hacerse contar en cualquier soporte, siempre que su contenido se expresa en texto legible. Bien, después tenemos en cuanto el artículo 286, bueno, el 285 habla de la forma impuesta, que es la forma legal. El 286 habla de la expresión escrita, dice la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos determinado el instrumento sea impuesto. Puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Acá tengan en cuenta que la expresión escrita nos habla también de la forma legal de la escritura del acto, ¿sí? Bueno, después del 287 nosotros vamos a tener qué son estos instrumentos privados y los instrumentos particulares no firmados.
Es una clasificación bastante nueva que se afirma acá en nuestro Código Civil y Comercial, donde se pueden encontrar que nosotros vamos a tener los instrumentos privados y los instrumentos particulares, no firmados. Acá medio que el 287 podría haber tenido un título un poquito diferente, porque si ustedes lo siguen leyendo van a encontrar que los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Entonces acá hay como una clasificación que no nos queda muy con el título, ¿sí? En realidad la clasificación serían instrumentos particulares, ¿sí? El género. Y dentro de los instrumentos particulares vamos a tener los particulares no firmados y los particulares firmados. Los firmados son los instrumentos privados. Yo les voy a hacer un PowerPoint para que no se pierdan. Ahora, si no están firmados, son instrumentos particulares no firmados. Y nos dice, esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros los impresos, registros visuales o auditivos de cosas y hechos, y cualquiera sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Es una forma de que nosotros trabajemos sobre los instrumentos particulares no firmados que nos van a poder servir como prueba, ¿sí? Y acá es donde va la incorporación de los instrumentos particulares no firmados, donde nosotros podemos incluir ya los medios impresos, los medios registros audiovisuales o los auditivos de cosas o hechos que nos acreditan determinada existencia de un acto jurídico, ¿sí? Para eso nos sirve este hincapié de los instrumentos particulares no firmados, que podríamos nosotros establecer que viene de la parte, por ejemplo un email, ¿sí? Un email que no va a estar firmado por la parte, seguramente habrá escrito expresiones donde lleva adelante algún acto jurídico y que nos va a servir de principio de prueba por escrito, ¿sí? Pero nosotros los incorporamos como instrumentos particulares no firmados, ¿sí? Bueno, el artículo 288 nos establece que es la firma. La firma también es uno de los requisitos de la forma, ¿sí? De la forma legal. Y nos dice, la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados electrónicamente, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza la firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Lo que quiere decir esto es que nos da las características de la firma y el efecto que va a tener. Va a probar la autoría de la declaración de voluntad, es decir, quién ha expresado esta voluntad, y debe consistir en el nombre de la firma o el signo. Si ustedes van a Yambías les va a decir que la firma es aquel trazo inequívoco de la persona que consta en su tipificación el nombre y el apellido. No obstante, nosotros vemos que puede ser un signo o puede ser la firma es muy propia de la persona y es muy particular. No siempre va a consistir en el nombre y el apellido. Hay gente que sí lo utiliza el nombre y el apellido en la firma y hay otra gente que por lo general no lo firma de esa manera, ¿sí? Cuando habla de los instrumentos generados electrónicamente, el requisito queda satisfecho si la firma digital. La firma digital, para que ustedes sepan, no es la firma digitalizada, son elementos diferentes. La firma digital tiene una ley propia que establece cuáles son los requisitos de la firma digital. No obstante, nosotros dentro de lo que las expresiones que tenemos de firma digital, también hay eh, perdón, también hay firmas digitales que se generan en determinados programas de internet o determinados sitios web que nos van a atribuir una firma digital específica. Por ejemplo, el Poder Judicial atribuye la firma digital que tiene el abogado con un conjunto de símbolos, números y letras, ¿sí? También los jueces generan ese tipo de firma. Ustedes van a ver un código de barras y unos números que se asignan y unas letras que se asignan a la firma digital. Es decir, por ahí cada organismo con el cual interactúa el derecho o donde se genera el derecho, por ejemplo, el Poder Judicial, como estoy hablando, puede generar esta impresión de la firma. Entonces genera este medio electrónico la prueba de la autoría de la declaración de voluntad, es decir, la prueba de quién ha generado esa declaración de voluntad.
¿Sí? Bueno, eso es más que nada para que tengan en cuenta la firma digital, la firma digitalizada. Por ahí nosotros tenemos contratos donde la firma es digitalizada en cuanto es la impresión de, no en este código, sino el trazo de la persona. Bien, chicos, nosotros ya más o menos tenemos, digamos, los tiempos en cuanto a la clase del día de hoy. Vamos a cortar. Antes que nada les voy a decir que voy a mandarles un formulario para que ustedes contesten. El formulario consiste, les voy a contar. Yo ayer la clase pasada los reté. Sí, los reté porque vi que hay poca reproducción de las clases. Me dijo uno de sus compañeros, me contestó muy amablemente que están bastante cargaditos. La idea, bueno, que estén cargaditos, esa es la vida universitaria, lamentablemente. Les voy a mandar un formulario para ver cómo articulamos los prácticos de las próximas unidades. Yo estoy pensando más que nada hacer como prácticas. ¿Qué es esto de práctica? Que ustedes practiquen con formularios múltiple opción, porque va a ser la mecánica del segundo parcial. No veo que tengamos otra mecánica para evaluar. Así que vamos a trabajar con pequeños prácticos, bien prácticos, donde yo voy a poner algunas preguntas, las vamos a hacer vía múltiple opción, cuestión de que ustedes las resuelvan. ¿Cómo las van a resolver? Obviamente con el material, no va a tener límite de tiempo. De todas maneras, yo les voy a mandar cómo prefieren hacerlo. Si prefieren hacerlo con preguntas cerradas, múltiple opción, o preguntas abiertas. El parcial va a ser con preguntas cerradas, por lo que yo estimo que se van a inclinar por preguntas cerradas. Les voy a llamar el formulario, seguramente se los voy a estar remitiendo, no sé si hoy, supongo que hoy, para que ustedes lo vayan contestando y me vayan diciendo cómo van a preferir estos prácticos. Así que bueno, chicos, les dejo muchos saludos, siempre es un gusto. Traten de ponerse un poquito al día porque me parece que no están al día. Nuestro parcial, yo les había dicho que sería en septiembre. Estoy con el calendario, seguramente hemos planificado y lo vamos a hacer en un mes, seguramente. Yo ya les voy a avisar, seguramente, o será el 1 de octubre, que jueves, probablemente sea el 1 de octubre. Cuando van a tener ustedes disponible el parcial, o el 6 de octubre, para que ustedes tengan sábado y domingo por ahí para hacer un repaso y tengamos un poquito más de tiempo. Seguramente serán 4 unidades, así que bueno, pero ya vamos a estar charlando sobre eso y quiero tener semanas para que ustedes hagan sus prácticos, para que vayan repasando las unidades y vayan revisando qué está quedando por el flojo, en qué necesitan una ayuda. Así que bueno, chicos, siempre es una alegría conectarme con ustedes.